Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conocer juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre no siendo ofendido. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. ¿Ya? Entonces vamos a Juan 16. Juan 16, buenos días, hermanos. Juan 16. Y ya vimos en Juan 14 nuestros derechos siendo cristianos, siendo hijos del Señor Jesucristo, y las cosas que Él va a darnos. Y después en Juan 15 Él mostró la responsabilidad que tenemos a Él, sabiendo de esos derechos. Es decir, que tenemos que tomar la decisión de ser discípulos de Cristo. Y después de eso, Él nos dijo los resultados de haciendo nuestra responsabilidad a Él, que básicamente es que el mundo va a odiar a los que viven para Dios. Y vemos mucho sobre todo eso. Y hoy vamos a seguir con Juan 16. Juan 16 y versículo 1, a donde Jesús dijo después explicando que el mundo va a odiar o aborrecer a nosotros. Estas cosas os he hablado para que no seáis ofendidos. Y eso es el título del mensaje de hoy. No seáis ofendidos, porque la verdad es que no debemos sentir ni ser ofendidos en el Señor cuando estamos viendo para Él. ¿Sí? Versículo 2. Os echarán de las sinagogas. Aún más, ahora viene cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y esas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. Y aquí estamos viendo al Señor diciendo todo esto a nosotros antes de que se pasa, para que no somos sorprendidos de lo que pasará si tomamos la decisión de vivir para Dios. ¿Sí? Él nos preparó para la reacción que el mundo va a tener contra Él y contra los hijos que toman la decisión de ser sus discípulos y amigos. Y históricamente Jesús estaba diciendo eso directamente a sus apóstoles, los 11 que estaban ahí en esa pieza arriba. Y espiritualmente sigue hablando con nosotros por medio de las Escrituras. Entonces vamos a 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2. Porque la verdad es que Jesús siguió hablando a nosotros, pero en este caso Él siguió hablando por medio de sus apóstoles, y eso incluye el apóstol Pablo. Entonces, 2 de Corintios 2 y versículo 9, esto es Pablo hablando con cristianos, pero piensa cómo es Dios hablando contigo espiritualmente. Y la Biblia dice: porque también por este fin os escribí a vosotros, para conocer la prueba de vosotros, si sois obedientes en todo. Si tomas la decisión de ser obediente y vivir para Dios, hay una prueba que se llega por eso. Una prueba de su fe. Porque el mundo va a aborrecerte. Y ya tienes que tomar decisión. ¿Cómo voy a actuar? ¿Voy a seguir a Dios y no ser ofendido o voy a tratar de defenderme? Y sabes que el diablo sabe todo eso. Por eso él está mandando y también influenciando este mundo para aborrecer a los cristianos. Y es por eso, en versículo 11, la Biblia dice: para que Satanás no nos gane alguna ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y vea que Jesús está preparando a sus discípulos, diciendo las maquinaciones del diablo por medio de este mundo, para que no seáis ofendidos, dijo Jesús. Entonces, esta mañana, pues, o en este mensaje solamente vamos a mirar 3 versículos y ya. ¿Listo?
Vamos a Juan 16. Juan 16. Juan 16 y versículo 1 dice, estas cosas os he hablado para que no seáis ofendidos. ¿Sí? Y Dios dio sus palabras, Él dijo, habló estas cosas por esa razón. Y eso sigue con nosotros. Acuerda que los apóstoles en este contexto históricamente, ellos amaron al verbo de Dios. Amaron a Jesús, ¿sí? Amaron aquella palabra que es la luz verdadera. ¿Sí? Y hoy en día puedes amar a Dios también para ser su amigo y cumplir ese mandamiento nuevo que dio en todo esto de este discurso de la pieza arriba. Entonces en Salmo 119 y versículo 165, dejando su dedo en Juan 16, Salmo 119 y versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Sí? Y no hay para ellos tropezón, es decir, que no son ofendidos, no se caen por nada, porque aman la ley de Dios, aman las palabras de Jesús, esas palabras sanas y santas que Él nos dio. Y por eso tienen mucha paz y nada afecta a ellos, no son ofendidos. Entonces la verdad, hermanos, es que la manera en que puedes ser que no eres ofendido es algo muy simple. ¿Cuál es esa manera de no ser ofendido? Lucas 9. Lucas 9. Para que me quede claro, si puedo, esto es la meta del cristianismo. ¿Sí? Si puedes reconocer y aguantar y practicar esta verdad que vamos a ver en este mensaje, nada va a afectar. Vas a seguir adelante buscando y llegando a Dios y viendo para Él, no importando lo que pasa en su vida. ¿Sí? Lucas 9 y versículo 23 dice, y decía a todos, esto es Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿sí? Y tome su cruz cada día y síganme. Y siempre estamos hablando de tomando su cruz para seguir a Cristo, pero vea que eso requiere antes que usted niega a sí mismo. ¿Sí? Eso es la manera en que no puede ser ofendido. Porque si estás negando a sí mismo, no vas a importar si alguien haga una cosa contra ti. Porque estás negándose. ¿Sí? Okay. La Biblia dice que debemos morir diariamente. Debemos poner ese viejo hombre en la cruz y matarlo cada día. ¿Sí? Tenemos que negar a nosotros mismos. Y si estás negando a ti mismo, estás enfocando en Cristo y por eso no vas a ser ofendido. ¿Sí? Es algo muy simple. Pero si miras a su alrededor y estás viendo lo que pasa en cristianismo, especialmente en estos días, vas a ver que no parece tan fácil. Porque la mayoría de cristianos son ofendidos con cualquier cosa. ¿Sí? Y me gusta esto, hermanos, porque sabemos también que hay una manera de obtener gozo que es completo, que es perfecto. ¿Sí? Y hay muchas prédicas sobre esto, que tenemos que tener Jesús primero y otro segundo, y usted es el último. Esas tres cosas son el clave de obteniendo gozo en su camino con Dios. Y amén, eso es cierto. Pero esas tres cosas también conectan con no siendo ofendido. Porque si Jesús es primero en su vida, estás negando a sí mismo.
y por eso no eres ofendido. ¿Sí? Como dice en Santiago 3 y versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Este está cumpliendo cristianismo. Este es maduro en la fe. Y los maduros en la fe están siguiendo a Cristo. Ya negaron a ellos mismos para tomar esa cruz y seguir a Él. Hay muchos que quieren decir que van a tomar esa cruz y ni siquiera quieren negar a ellos mismos y están tomando absolutamente nada. Están viviendo para ellos. Y eso vale solamente en lo temporal, no con las cosas eternas. ¿Sí? Entonces es importante reconocer que si tomas la decisión de negar a sí mismo y quieres tomar esa cruz y ser un discípulo de Él, tienes que seguir sus palabras. Porque Él había escrito todo lo que puede pasar en su vida aquí en esa Santa Biblia, para que no eres ofendido con lo que el mundo va a hacer contra ti. Pero sabemos que a veces esto no es cierto para el cristiano y ellos ponen otras personas primero en lugar de Jesús. Pero también niegan a ellos un poco. ¿Sí? Están ahí en la mitad. Y eso es la mayoría de la Odisea en estos días. Ellos siguen importando, lo que piensa la gente en su derredor. ¿Sí? Y por eso sí hay algunas cosas que ofenden a ellos mismos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia en ese cristiano que está poniendo a Jesús primero con el otro cristiano que está poniendo otros primero que ellos mismos? Vamos a Mateo 13. Mateo 13, por favor. Porque Jesús predicó mucho sobre siendo ofendido en Él. Y Él dio un ejemplo aquí, hermanos. Mateo 13 y versículo 20, la Biblia dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. ¿Sí ven? A veces hay cristianos que están listos de recibir la palabra. Están alegres, wow, nunca escuché esto, yo quiero tratar de hacer algo para Dios, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa después? 21. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, porque venida la aflicción o la persecución por la palabra. Porque si estás viviendo para Cristo, estás viviendo según su palabra, y sí, el mundo va a perseguir. ¿Y qué resulta? 21. Luego se ofenden. ¿Sí, ven? Ellos están ahí. Y nota la diferencia entre un cristiano que pone a Jesús primero y otro que está importando lo que pasa con las personas en su derredor, que importa lo que piensan ellos. Puede ser que sí, que le gustan la palabra un poco, pero no tanto. Y el problema de ellos es que ellos no aman la palabra de Dios. ¿Sí? Recibiéndolo con gozo no es lo mismo que amándolo. Amándolo es el clave de que puede ser que no eres ofendido. Porque no hay tropezón para ti, tienes mucha paz. Porque la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento existe en ti por medio de Jesucristo, que vive en su corazón. Y también tenemos este tercer grupo. A veces sí hay cristianos muy carnales que cumplen esto. Y el mundo impío, los perdidos, ellos cumplen esto siempre. Y eso es ellos primero, usted primero. Y cuando eres así, ya muchas cosas ofenden a ti mismo. Como ves, el mundo siempre está preocupado con usted siendo correcto políticamente, es el dicho. Oh, tú no puedes hablar de esto. Tú no puedes decir estas cosas en este lugar. Ah, no puedo creer que dijiste que un sodomita es un pecador.
Claro. No puedo creer que hablaste contra abortos. Eso no es correcto políticamente, bla, bla, bla. Ellos son ofendidos de muchas cosas, ¿sí? Porque la vida para ellos y el mundo se revuelva a ellos mismos como si ellos son el centro de todo. No, Jesús es el centro de todo. ¿Sí? No quiero mostrarles algo, porque sabemos que Jesucristo, Él trató con personas así en su ministerio y Él sigue haciendo eso por medio de su Espíritu y por medio de sus hijos, que son llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vamos a Mateo 15. Mateo 15. Y vamos a ver lo que Jesús dice de ellos. En este contexto, Mateo 15, tenemos a Jesús hablando sobre líderes religiosos que son perdidos. Y en Mateo 15, en versículo 12, la Biblia dice, entonces llegándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Y los discípulos están preocupados. ¡Ah! El cura está preocupado. No, él no puede creer lo que dijiste ahí en el balcón cuando estaba predicando. Que él se va al infierno si no arrepiente y pone su confianza en Jesús. Eso es lo que a veces un bebé en la fe dice al maduro en la fe que está predicando en la casa. Porque ellos no saben. Si los discípulos no entienden. Pero vea lo que Jesús dice a ellos. Versículo 3. Mas respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Sabemos que significa que, número uno, el Padre Celestial no plantó a estos fariseos. No son de él. Y por eso el Padre va a sacar a ellos y quemarlos. Vea qué cosa tan fuerte Jesús está diciendo. Él no está preocupado con ofendiendo a ellos. ¿Tú crees que Dios está preocupado de mostrar a alguien la verdad que necesitan a Él? Él está dándole una bendición. Él está dándole una gracia por medio de la verdad que dio en amor a ellos. Y ellos no quieren a Él. No quieren al Hijo de Dios. Entonces problemas con ellos. Ellos tomaron la decisión de ser ofendidos con la verdad. Versículo 14. Dejadlos, dice Jesús. Déjalo ahí. Guías son ciegos de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces ahora Jesús está diciendo a sus discípulos, y Él dice a nosotros también, deja a esas personas que son ofendidos con el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Pero la decisión ya está en su corte. ¿Qué vas a hacer usted? ¿Vas a seguir a ellos o vas a seguir a mí? Porque si sigues a los que son ciegos, eres ciego también y vas a caer con ellos en ese hoyo. ¿Sí ven? Y la verdad, hermanos, es que el Evangelio de Cristo es la primera palabra que Dios quiere dar a nosotros en esta época. Y Él sigue dando eso por medio de sus hijos a otras personas que no conocen a Dios. Y cada persona tiene que tomar la decisión si ellos van a ser ofendidos por medio de ese evangelio o si ellos van a sujetar a ese evangelio, reconocer que es cierto de ellos, que dice la verdad que son pecadores y necesitan a Jesús y su obra en Calvario para salvarles, y por eso buscan a Dios en lugar de siendo ofendidos. Es como si fuera, ya estoy adelantando, pero es como si fuera que la mansedumbre es necesaria para ser salvo, tanto que es necesario para vivir la vida cristiana. Pero ya estoy adelantando mi prédica. Okay. Y la cosa más triste que todo, que los carnales en la fe siguen pensando ellos mismos y por eso son ofendidos en muchas cosas, incluyendo el concepto de viviendo para Dios. No puedo creer que me está diciendo que no puedo seguir bebiendo o fumando, que debo cambiar mi forma de vestir y todo eso. No puedo creer esto.
Eso no es necesario. Yo soy salvo, yo voy al cielo y ya. Usted es ofendido de mucho. ¿Qué pasa contigo? La verdad, hermanos, es que si eres ofendido, especialmente con muchas cosas, ¿sí, especialmente con las cosas del Señor, las cosas en la palabra de Dios, estás manifestando muy claramente a un hermano que tiene discernimiento que eres un enfermo en la fe, que eres flaco en la fe, que eres débil en la fe, que eres carnal. ¿Sí? Qué cosa dura para decir, Manuel. Vamos a Romanos 14. Romanos 14. Vamos a ver si estoy diciendo algo muy duro o qué. Romanos 14. Que no suena tan duro como Jesús. Jesús dijo, déjalos. Que se van a la noche si eso es lo que quieren. Wow. Romanos 14 y versículo 21. Pablo dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, acuerda. Mucha paz tienen los que aman la ley, porque para ellos no hay tropezón. Pero hay hermanos aquí que están tropezando por una cosa como comida. Siguiente. O se ofenda, entonces ahora ves la conexión en siendo ofendido y tropezándose. ¿Sí? Por eso utilizo ese versículo. 21. O se enflaquezca, porque son flacos en la fe. ¿Sí? Si no sabía, si te vas al versículo 1 de Romanos 14, vas a ver que Pablo comienza hablando en este capítulo sobre al enfermo en la fe. Está hablando de enfermos. Cómo los fuertes deben recibir a los enfermos en la fe, los que son flacos, los que preocupan sobre cosas que no importan, que se ofenden de nada. ¿Sí? Entonces, cristiano, su meta es que usted no eres ofendido. ¿Sí? Su meta es recibir las palabras de Jesús, como él estaba diciendo a los apóstoles en Juan 16, para que no eres ofendido en Jesús. Y la cosa más buena con todo eso es que, como ya vimos, si estás recibiendo a él y amas su ley, tienes mucha paz. Porque no eres ofendido con lo que el mundo va a hacer contra ti. Y eso resulta en uno de esos frutos del Espíritu Santo que se llama mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Mansedumbre es no defendiendo a sí mismo. Cuando alguien hace una cosa contra ti. Es dejando que Dios obtenga venganza para usted en lugar de usted mismo. Es no murmurando. Y sabemos que los carnales murmuran mucho. Vamos a Salmo 37, por favor. Salmo 37. Salmo 37 y versículo 11 dice, siempre estamos viendo que la Biblia dice algo como esto en Salmo 37 y versículo 11, y los mansos heredarán, la tierra y deleitarse han con la multitud de la paz. Entonces estás viendo una conexión con teniendo paz y siendo manso. ¿Sí? Entonces, la mansedumbre, eso resulta por no siendo ofendido en Dios, porque Él te da paz para que puedas practicar esa mansedumbre en su vida. Vamos a Salmo 18. Salmo 18.
Salmo 18 y versículo 35. Otra vez, siendo manso es básicamente no defendiendo a sí mismo. Los que se ofenden son rápidos para abrir su boca y hablar contra la persona que está ofendiendo a ellos. Y decir, pues, ¿quién es usted? Tú hiciste esto, esto y esto. No eres tan bueno, todo eso, o haces las mismas cosas con quienes me juzgan. ¿Sí, ven? Eso no es siendo manso. Siendo manso es como Moisés y Jesús. ¿Sí, ven? Moisés era el hombre más manso en toda la tierra, aparte del Señor, obviamente. Y la razón por eso no era porque alguien podía gritarle y él no estaba listo para hablar contra ellos y darle justicia. No tenía nada que ver con eso. Moisés era un hombre y él estaba listo de hablar las cosas de Dios. Pero cuando alguien llegó, que se llama Coré, y él llegó diciendo y cuestionando el oficio que Dios dio a Moisés, Moisés no habló contra él diciendo que, ¿cómo es que no sabes que Dios me escogió, bla, bla, bla? Él dijo, el Señor juzga entre nosotros. Vamos a ver lo que Dios piensa. Y si quieres saber lo que pasó ahí, lee Números 16. No era algo bueno. Y Moisés recibió defensa del Señor. Tienes que entender esto, hermanos. Usualmente es mejor que dejas que Dios obtenga venganza contra esa persona que está siendo utilizado de Satanás para tratar de ofenderte con su odio. Porque Dios puede utilizar su testimonio en esa situación cuando no reaccionas como alguien en este mundo y dejas que Dios juzgue a ellos aquí en su corazón para mostrarles que ellos son pecadores y necesitan a Cristo. Porque es algo sobrenatural mostrar mansedumbre, especialmente en esas situaciones que personas te atacan o hablan mal contra ti en su cara. Te dicen maldichas. Te dicen que eres un pu, bla, bla, bla. ¿Okay? Ustedes saben las palabras en español y algunos en inglés también. O tratan de tirar botellas llenas con agua mezclado con blanqueador. Eso pasó conmigo en un desfile de sodomitas en Búfalo. O tiran latas de cerveza a ti, tratando de golpearte en la cara. Hay dos opciones. Mi viejo hombre quiere buscar a esa persona, recoger esa lata y golpearlo en la cara. ¿Sí? Mi nuevo hombre hace nada. Que el Señor obtenga venganza con eso. Que el Señor, tú sabes quién fue, por favor, deja que las palabras que salgan de mi boca afecten el corazón de esa persona para que ellos puedan recibir convicción muy fuerte por su acto tan asqueroso. ¿Cómo vas a reaccionar, cristiano? Eso depende de ti. ¿Vas a dejar que Jesús vive en ti? ¿Sí? Salmo 18 y versículo 35. Esto es un salmo mesiánico, entonces conectado con Jesús. Pero dice, y me diste el escudo de tu salud. ¿Sí? Dios te dio todo para prepararte para esos momentos. Él te dio la salvación, mostrando su poder para salvarte, para darte nueva vida. Y debes tener confianza en eso cuando llegas a un momento en que usted no quiere ser más. 35. Y mi diestra me sustentará. Y tu diestra. Jesús está viviendo en ti por medio de su espíritu. Él mora en su corazón y Él te sustenta para reaccionar de la manera correcta en ese momento también. Si tomas la decisión de negar a sí mismo y tomar esa cruz para seguirlo. Poner su viejo hombre a donde debe estar, muerto, otra vez debajo de la tierra. 35. Y tu mansedumbre me multiplicará. Muy interesante. Mansedumbre, aparentemente, es uno de los frutos del Espíritu Santo, si lees Gálatas 5, y es importante,
¿Sí? Es algo principal para que puedas multiplicar en esta tierra, para que otro pueda conocer a Cristo. Ellos tienen que ver esa mansedumbre en su testimonio. ¿Sí? Porque es raro cuando alguien no reacciona, ¿sí? A alguien hablando maldichas contra ellos, etcétera, etcétera, o atacándolos físicamente. Eso no es normal. En estos días el mundo enseña a todos para defender a ellos mismos. Y el Padre Celestial dice el contrario. ¿Sí? Él dice que venganza es de Jehová. Deja que yo lo haga. Confía en mí. Y en lugar de eso muestra a mi hijo en su vida. Y hablando del hijo, porque sabemos que él es manso y humilde de corazón, ¿cierto? ¿Tú quieres tomar ese yugo con él? Esa ligera carga que él tiene, tienes que dejar que él muestre a ti cómo puede ser manso y humilde. Y él mostró eso claramente y más que todo en el fin de su ministerio antes de que él se fue a Calvario. Vamos a Mateo 21. Mateo 21. Mateo 21 y versículo 5 dice: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey te viene, manso, y sentado sobre una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Y usualmente estamos citando esto para mostrar que Jesús cumplió profecía en su entrada triunfal en ese domingo de Palmas. ¿Sí? Pero mira esa palabra manso. Enfocarse en esa palabra. Él llegó ahí sabiendo todo lo que ha de venir durante esa semana contra él, incluyendo las personas poniendo palmas en el piso, siendo las mismas personas que manda a él a morir en la cruz. ¿Piensamos? Y él no defendió a sí mismo. Él sabía de ese juicio falso que ha de venir, con los líderes religiosos acusando de muchas cosas que eran falsas, y él no habló. No respondió a nada, aparte de cuando ellos dijeron que lo juro al bendito. Cuando habló de eso, ya Jesús tenía que responder. ¿Sí? Eso es siendo manso. Y acuerda, ellos estaban golpeándole en la cara, en sus mejillas, escupiéndole y todo eso durante ese juicio falso. Y eso siguió cuando ya fue llevado para estar con los romanos, ellos abusando a Cristo, poniendo esa corona de espinas, etcétera, etcétera. Y también cuando él llegó enfrente de Pilato. Y vea lo que pasó enfrente de Pilato. Vamos a Juan 19. Juan 19. Y si eres manso como Jesús, vas a pensar y actuar según estos dichos que vas a ver salir de la boca del Señor. ¿Sí? Porque alguien que es parte de este mundo va a hablar como Pilato. Va a pensar que ellos tienen todo el poder. Y van a tratar de sacar una reacción de ti, cristiano. Pero si no eres ofendido en Jesús y viviendo para Él, vas a tener paz y vas a dejar que Dios obtenga venganza en ese momento. Juan 19 y versículo 9 dice: Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, esto es Pilato hablando, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dice de Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Ahora está hablando. Vea lo que yo puedo hacer, que soy parte de este mundo. ¿Sí, ve? Yo puedo hacer lo que quiero, tengo autoridad. Y mira la respuesta de Jesús. Versículo 11. Respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pero veo cómo piensa Jesús. Jesús sabe que él está en esa situación porque el Padre Celestial dejó que todo esto pase. ¿Sí?
para que Jesús podía cumplir profecía mostrando que es el Mesías y el único Redentor y Salvador de todos en este mundo. ¿Y sabes qué, cristiano? El Padre Celestial está dejando que nosotros también somos como ovejas que van a llegar a la muerte por el mundo que aborrece a vosotros. Él dio permiso que eso pasa y puede ser que sufres en esa manera física o espiritual cristiano. Pero si estás recibiendo las palabras de Cristo, no vas a ser sorprendido de las reacciones del mundo y por eso no vas a ofender cuando eso pasa. ¿Sí? Porque sabes que estás siendo o estás teniendo comunión con los padecimientos de Cristo, porque Dios sufrió eso primero que nosotros, ¿sí ven? Eso es Dios ahí. Entonces, Cristo siendo manso, solamente dice a esa persona del mundo, la única razón que esto pasa es porque Dios está dejando que pase. Pero yo no tengo que responderte, yo no tengo que defender lo que estaba haciendo esos 3 años yo predicando la verdad con gracia. ¿Sí? Yo diciendo que soy el rey de los judíos, que soy el Mesías. Eso estaba en público, todos saben. Y cristiano, ¿sabes qué? No tienes que pedir perdón por tocando una puerta, o dando un tratado, o orando para otra persona, o predicando en la calle. No tienes que pedir perdón por eso. Me acuerdo en el trabajo, yo estaba hablando con otro compañero, pero había algunos que eran brujos, ¿cierto? Entonces ellos quejaron a sus jefes sobre mí. Entonces me llamaron atrás y me dieron un aviso sobre eso. Y dijeron, ¿vas a pedir perdón sobre eso? Y yo, no, claro que no. No voy a pedir perdón por diciendo la verdad con gracia a otra persona. Ni siquiera está hablando con ellos. Pero voy a respetar lo que me dices. Y si dices que puedo hablar de eso después del trabajo, ok, yo puedo decir a los compañeros que tienen interés que vamos a hablar después del trabajo. Eso está bien. Sí. Y lo dije sabiendo que la verdad es que esa bruja, el Espíritu Santo estaba afectando su corazón. ¿Sí? O ahí orando que Dios podía hacer algo con ella. Porque obviamente ella estaba perdida de perder. ¿Cierto? Y bueno, y ahora eso nos lleva al versículo 2, a donde Jesús dice, Juan 16 y versículo 2, dice, os echarán de las sinagogas, aún más ahora viene, cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y vea lo que Jesús dice sobre lo que el mundo va a hacer contra sus hijos. Eso puede llegar hasta la muerte física. Pero Jesús estaba ahí preparando a sus discípulos por lo que ha de venir después de su resurrección y él subiendo para estar en la diestra de la majestad. ¿Sí? Y vea, van a echar a los cristianos de las sinagogas, de las iglesias, de los lugares religiosos, porque la verdad, hermanos, es que la fuente de la persecución que vas a recibir en este mundo es por los religiosos. No estás viendo a personas seculares ahí persiguiendo a cristianos. Es los devotos a sus religiones falsos. Ellos quieren atacar en esa manera. Ellos quieren hablar contra ti. Tristemente en América, los cristianos que hablan y dan más persecución, la mayoría de la persecución de un cristiano recibe en América es por medio de un cristiano, entre comillas. Alguien que dice que siguen a Cristo. ¿Sí? Los nuevos ateos, que ellos están ahí básicamente siguiendo ateísmo como si fuera una religión, pero no quieren admitirlo.
Los que son ateos o agnósticos que no importa, ellos no dicen nada. Pero los que son devotos a su fe, ellos sí llevan persecución a cristianos. Es muy triste. Estoy ahí tratando de servir a Dios y dar un tratado por ahí, en cualquier lugar, y es un cristiano que me dice que eso es incorrecto, que hay una manera mejor, que debo tratar de convencerle con un concierto o darle cosas en lugar de haciendo las cosas según la palabra de Jesús. Eso es lo que te da resultados. ¿Resultados de qué? De que alguien sigue perdido, que alguien sigue en la oscuridad en lugar de conociendo a Jesús. ¿Eso es un resultado? ¿O usted está pensando en la plata que van a llevar a su iglesia mega, como dicen acá? Eso es el resultado, ¿no? Que ellos sigan ahí para dar plata a esa congregación. La meta es salvar almas, no ganar plata. ¿Sí? Y Jesús aquí, en Juan 16, estaba preparando a sus apóstoles para eso. Entonces, vamos a mirarlo históricamente. Vamos a Actos 8. ¿Qué pasó directamente, inmediatamente después de que Jesús se fue al cielo para estar con su Padre Celestial? Actos 8 y versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. Y en aquel día fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y los apóstoles estaban ahí. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y cuidaron de la sepultura de Esteban algunos varones piadosos e hicieron gran llanto sobre él. Empero Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo varones y mujeres, los entregaba a la cárcel. ¿Sí? Y la persecución comenzó de una, sacándolo de las sinagogas y todo eso. Actos 9 y versículo 2. Ese mismo Saulo que es Pablo, para que sepan, pero Pablo era perdido también. Y cuando era perdido, él era un religioso devoto a su fe del judaísmo. Y pensando, ellos son heréticos, según la ley, deben morir. ¿Sí? Matándolos. Actos 9 y versículo 2. Y demandó de él cartas para Damasco a las sinagogas, para que si hallasen algunos de este camino, varones o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Y vea que él estaba pidiendo permiso del gobierno de él, que son los sumos sacerdotes, ahí en el templo, para que él pudiera llevar a cualquiera que siguió el camino de Cristo, porque hay solamente un camino, para ponerles en la cárcel y sacarles de la sinagoga. ¿Sí ve? Jesucristo estaba predicando en ese momento. Pero sabes que si sigues leyendo Actos 9 vas a ver que Saulo él arrepintió por lo que era, ponía su confianza en Jesucristo. Y Dios cambió su nombre a Pablo si sigues la historia. Y sabes que él, después de dando tanto persecución contra los cristianos, él recibió mucha persecución siendo cristiano. Mucho más que la mayoría de cristianos, si no sabían. Y él dijo en 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 3, él también tratando de avisar a su hijo en la fe para que él no es ofendido en viviendo para Cristo. 2 de Timoteo 3 y versículo 11. Ahora estás viendo porque la mayoría de cristianos no quieren vivir para Dios. ¿Sí, verdad? Ellos quieren evitar todo eso. Y eso es su decisión. Pero no debes ser sorprendido cuando llegas en el milenio y no tienes nada, no estás reinando ni nada. Eso fue la decisión que tomaste. Escogiste 30, 40 años en este mundo impío para rechazar más que 1000 años viviendo con Cristo, siendo un rey o reina.
Su decisión, no quería servirle. Segunda de Timoteo 3 y versículo 11 dice: y Pablo, hablando con Timoteo, que vio todo esto cuando Timoteo estaba con Pablo en su ministerio, y Pablo dice: persecuciones, aflicciones, las cuales me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, Listra, cuáles persecuciones he sufrido, mas de todas ellas me ha liberado el Señor. ¿Sí ven? Vea esa consolación. Dios liberó a él. No era ofendido cuando otros judíos en Antioquía, Iconio y en Listra estaba persiguiendo a él. ¿Sí ven? Porque ellos no podían hablar contra la doctrina que él mostró cuando estaba predicando ahí. Entonces decidieron atacar a él, echando de la sinagoga, tratando de matarle. En Listra, ¿sabes qué? Pablo fue apedreado, él murió. ¿Sí va? Él sufrió todo eso también. Los religiosos. Y si lees ahí los Actos de los Apóstoles, vas a ver los judíos primariamente dando esa persecución. Pero, según de Timoteo 3 y versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores aprovecharán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso es un aviso para nosotros en estos días. Porque los malhechores van a poner más malucos. Y si sigues la historia, vas a ver que espiritualmente la persecución sigue hasta hoy en día por medio de gentiles que son religiosos en lugar de judíos primariamente. Sí, hay judíos que siguen persiguiendo a los cristianos en estos días. Judíos para judaísmo, ellos hablan contra el Mesías y todo eso. Hay grupos así, lo entiendo. Pero la mayoría de la persecución que pasa en estos días es por medio de gentiles que son religiosos. Y Jesús nos dio espiritualmente un aviso sobre eso, hablando de la historia de la iglesia durante estos siglos. Déjame mostrarte. Vamos a Revelación 2. Revelación 2, por favor. Y esto es otro estudio maravilloso, pero cuando estudias sobre las iglesias en Revelación 2 y 3, vas a ver a Jesús escribiendo a iglesias diferentes. Y puedes conectarlos espiritualmente a la historia de la iglesia desde el fin del Actos de los Apóstoles hasta hoy en día. Entonces, cuando escuchas a mí diciendo que estamos en la época de la Odisea, que muchos cristianos son de la Odisea, son carnales, estoy refiriendo a una de las iglesias en Revelación 3. Pero siguiendo la historia, Revelación 2 y versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero que fue muerto y vive, dice estas cosas, Jesús hablando a Esmirna: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Eran pobres físicamente con la plata y eran ricos espiritualmente. Y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son a la sinagoga de Satanás. Entonces había algunos que estaban diciendo: yo soy judío espiritualmente, yo soy un judío espiritualmente. Hay personas diciendo eso ya. Doctrina falsa. Pero siguiente: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y usualmente Esmirna es conectado a la historia entre 100 después de Cristo hasta 300 después de Cristo, a donde el imperio romano estaba persiguiendo y dando mucha tribulación a los cristianos, matándoles en el Coliseo, y etcétera, etcétera.
Esa tribulación de 10 días es conectado a algo que pasó históricamente, con uno de los emperadores matando a muchos cristianos para 10 días. Muy interesante ese estudio. Pero si seguimos al versículo 12, mismo capítulo, vas a ver espiritualmente la historia desde 300 después de Cristo hasta casi 600 después de Cristo. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada afilada de los filos dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, que es en donde está la silla de Satanás. Y tienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Un lugar donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Y Jesús, describiendo esta doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, eso es la doctrina que domina la Iglesia Católica Romana, que salió y comenzó en casi 300 después de Cristo, enseñando eso. Y la Iglesia Católica persiguió a los cristianos, cristianos persiguiendo a cristianos, y ve los religiosos haciendo eso. Y si sigues, vamos al versículo 18. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Versículo 20. Empero tengo unas pocas cosas contra ti, esta iglesia de Tiatira, que permites a Jezebel mujer, que se dice profetiza, enseñar y a seducir a mis siervos y fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y ya eso está subiendo, están haciendo más idolatría y fornicación espiritual durante esos años. Y esta iglesia de Tiatira es conectada al 600 después de Cristo hasta casi 1300 después de Cristo en la historia. Y la Iglesia Católica Romana estaba subiendo en su poder, controlando más gobiernos y también persiguiendo a judíos y cristianos, si sabes un poco sobre los cruzados. Versículo 22. Mira eso. He aquí yo la arrojaré a un lecho y a los que adulteran con ella, y en mucha tribulación, si no se arrepintieren de sus obras, y mataré sus hijos con muerte. Esta iglesia tiene hijos, la gran ramera tiene hijos, que son otras religiones, como Islam. Y vea que Dios va a matar a esos hijos también. Islam salió en casi 600 después de Cristo con Mahoma. ¿Sí ve la conexión? 23. Y mataré sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Amén. Y puedes seguir estudiando eso, pero eso es otro estudio. Y vas a ver que está conectado a la historia de persecución que este mundo estaba dando contra los hijos de Dios, porque ellos pensaron que estaban sirviendo a Dios cuando estaban destruyendo y matando a cristianos. Si sigues adelante en la historia, vas a ver de las jesuitas, la Inquisición. En estos días, Islam y también gobiernos seculares que alaban su emperador, como en Corea del Norte, matan a cristianos. Eso sigue hoy en día.
Oh, yo no vi eso porque estás aquí en este hemisferio, pero debes reconocer lo que está pasando en estos días con cristianos en todo el mundo y debemos orar para ellos. Pero ellos conociendo a Cristo, ellos siguen caminando con Cristo y no son ofendidos cuando eso pasa. Buscan a Él. ¿Sí? ¿Estás haciendo lo mismo? Y ahora Juan 16 y versículo 3 nos dice la razón de la persecución que ellos dan y las razones que ellos no conocen al Padre ni a Jesús. Son perdidos. ¿Sí ven? Los religiosos son perdidos. Si eres religioso, eres perdido, lo siento. Cambia eso, deja de seguir su religión y siga a Jesucristo. Sigue el Dios viviente, sigue el Dios de la Santa Biblia. Confía en Él y su obra en Calvario en lugar de sus obras y sus sacramentos o lo que sea. ¿Sí? O usted ahí meditando para un día y no comiendo para un mes, como hacen los budistas. No, bota todo eso y siga a Jesús. ¿Sí? Es como Jesús dijo en Juan 8 y versículo 44 a los líderes religiosos. Él dijo muy claramente que ellos son de su padre el diablo y hacen los deseos de él. ¿Sí? Y que él era un asesino desde el principio. Y cuando él habló de mentira, él habló de él mismo, porque él es el padre de mentiras. Y sabes que los religiosos que persigan a los cristianos, ellos hacen eso porque siguen el Dios de este siglo con D minúscula, en lugar del Dios viviente a quien ellos dicen que están haciendo todo esto. Piensan que hacen servicio a Dios con D mayúscula, pero realmente están haciendo servicio al diablo. Ellos son completamente opuestos al Señor y su palabra. Entonces, hermanos, para concluir, vamos a Primera de Pedro 3 y a Filipenses 1. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3 y Filipenses 1. Porque, hermanos, la verdad es que no debemos ser ofendidos en el Señor. Él ya nos dijo lo que pasará si tomamos la decisión de seguir a Él y ser uno de sus amigos en este mundo impío, tratando de vivir para Él. Él nos dijo. Y si sabes eso, no debes ser sorprendido. ¿Sí? Primera de Pedro 3 y versículo 14 dice: Mas también si alguna cosa padecéis por amor a la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de aquellos, y no seáis turbados. ¿Sí? Ellos van a tratar de darte temor, pero no debes ser turbados de ellos, no debes ser ofendidos por medio de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Filipenses 1, deja su dedo en 1 de Pedro 3. Filipenses 1 y versículo 28 dice: Y en nada espantados de los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición. Ellos piensan que cuando ellos atacan a ti y nada pasa, piensan que la razón por eso es que ellos son incorrectos y ellos son correctos. Que usted va a perder, que estás trabajando para el diablo, ¿sí? Pero no es así. Versículo 28. Mas para vosotros de salud, eso testifica a nosotros que sí seguimos a Cristo. Y esto de Dios, sabiendo que Dios dejó que esto pasará porque Él va a obtener venganza. Por eso debemos ser mansos. Y por eso Pedro sigue y termina ese capítulo en Primera de Pedro 3 con estos dichos. Primera de Pedro 3, versículo 15. Mas santificad al Señor Dios en vuestros corazones. No eres turbado y por eso santificas a Él, ¿sí? Y estás siempre aparejados para responder a cada uno que os demanda razón de la esperanza que está en vosotros. Y esto con
mansedumbre y reverencia. ¿Sí? Debes ser manso porque cuando tratas de dar la verdad a alguien, ¿sabes qué? Ellos van a ser ofendidos y tratar de atacarte, pero debes ser manso. 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que dicen mal de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que calumnian vuestro buen proceder en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que no haciendo mal. ¿Sí? Es mejor hacer lo correcto, cristiano. Es mejor hacer lo bueno, cristiano. Y es mejor que no eres ofendido por lo que hace el mundo, porque ya sabes que ellos van a hacer eso. Es mejor confiar en Dios y reposar en Dios y dejar que Él te da la paz de Él, que sobrepuja todo entendimiento para que puedas ser manso y enfocar en tratando de ayudar a esa persona y su alma cuando ellos no quieren ayuda. Porque Dios hizo lo mismo contigo, cristiano. Entonces, hermanos, espero que no seáis ofendidos en el Señor. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la razón porque no debemos ser ofendidos en ti. Ayúdanos, Señor, de reconocer sus palabras en nuestras mentes y también dejar que esas palabras se moran en nuestros corazones para aumentar nuestra fe, para que podamos crecer en la fe y ser más como tú, Señor, para que podamos mostrar a ti cuando esos momentos llegan que el mundo trata de aborrecernos y hacer persecución contra nosotros. Y te damos gracias, Señor, para todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos.